días a todos, bienvenidos a Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. El día de hoy te traigo una receta muy pero muy rápida, fácil de hacer, pero por sobre todo vamos a estar trabajando un nuevo insumo, una nueva proteína que para muchos debe ser nueva, incluso algunos tal vez nunca la habrán llegado a probar o no habrán escuchado de ella, pero vamos a estar trabajando con calamar, específicamente con los aros de calamar, con lo que se trabaja normalmente para hacer las rabas, las famosas rabas que están empanizadas, se acompaña con salsa tártara. Es realmente un producto muy conocido y que a mucha gente le gusta. El día de hoy vamos a estar cocinando para esas personas. Tiene un sabor muy pero muy amar, así que básicamente vamos a estar mezclándolo con un poco de pasta y también vegetales para poder darle nuevos sabores. Vamos a ver la lista de mise en place para poder arrancar cuanto antes con nuestra receta. Para esta preparación necesitamos un paquete de tallarines, cantidad necesaria de aros de calamar, 3 dientes de ajo, variedad de vegetales, zucchini, morrón rojo, cebolla morada, berenjena y locote verde, 100 ml de salsa de soja, cantidad a gusto de jengibre, sal y pimienta. Muy bien, ya viste la lista de insumos, es muy pero muy cortita. Si bien el calamar está, vamos a decir que el kilo está como a 35.000 más o menos, es un producto caro, podemos decir que el resto de los ingredientes son bastante económicos y accesibles. Por lo tanto, es una receta que entra dentro de un presupuesto para darse a veces un gusto y probar algo nuevo. Vamos a empezar primero que nada en hervir la pasta, el tallarín. Es algo con lo que vamos a acompañar el salteado. Ya habíamos hecho, en realidad, salteados orientales con fideo, donde solamente utilizábamos vegetales y un poco de pasta, algún tipo de pasta en especial. Pero en este caso vamos a estar utilizándolo para complementar mejor el plato y que tenga justamente proteínas que vienen de parte del calamar, las vitaminas, los nutrientes de los vegetales y los carbohidratos de parte de la pasta. Entonces vamos a agregar un poco de sal al agua para que levante temperatura. Sí, me parece que todavía, pensé que ya estaba hirviendo, vamos a esperar un ratito más a que levante temperatura, pero ya le agregamos la sal, que es uno de los pasos importantes. La sal solamente vamos a utilizar en este proceso, porque para los demás, para el resto de la preparación vamos a utilizar salsa de soja, que es un insumo con mucha cantidad de sal en su composición, y te voy a estar mostrando también cómo poder sacarle mejor provecho y poder ganar más sabor con este producto. Para eso vamos a estar necesitando un mixer, un poco de ajo y jengibre, que son los insumos que vamos a utilizar para crearnos un brebaje, una salsita con la que vamos a condimentar el salteado. Bueno, vamos a arrancar primero que nada con el trabajo de los vegetales. ¿Sí? Tenemos esta variedad de vegetales muy colorida. De hecho, en este tipo de preparaciones salteados orientales se utiliza mucho la variedad de colores que influye muchísimo en la presentación del plato. Entonces, vamos a empezar por cortar el locote rojo y el verde. Tenés que tener en cuenta que estos vegetales, si bien todos tienen cocciones muy cortas, no todos son iguales. Entonces, cuando hablamos de un salteado tenemos que ir del vegetal más duro al más blando. Entonces vamos a empezar por la cebolla, vamos a empezar por el locote, que son los vegetales con más resistencia. A diferencia del zucchini y la berenjena, que son vegetales mucho más blandos. La forma en la que vamos a cortar depende de vos en realidad. Yo elijo esta, que va más con la forma de la pasta que estamos utilizando. Si utilizás otro tipo de pasta, podés variar el tamaño. Si usás los caracolitos, los moñitos, podrías llegar a hacer cortes en cubos o en cuadraditos para poder hacer justamente coincidir con la presentación. Bueno, locote verde ya cortado, vamos con el rojo. Todas estas partes que te van sobrando, ¿sí? La cabeza, la punta, todo esto lo vas guardando porque lo podés utilizar después para un fondo, para una sopa, para un caldo, con lo que después vos marchás muchas otras preparaciones. Vamos limpiando el morrón. La única parte que no utilizamos es esta parte blanca, ¿sí? Que esto se descarta, es muy amargo. Si querés, las semillas las podés guardar, las secás y las podés utilizar después para armarte tu propia huerta. Eso sí, querés sacarle mucho más provecho al producto. Bueno, morrón rojo, la misma cosa. Cortamos en tiras. También podés complementar. Se consigue a veces en el mercado o incluso en el súper. Podemos llegar a encontrar el morrón lila y el morrón amarillo, que son, si bien son los dos más caros, también aportan mucho a la preparación, mucho color y por sobre todo sabores diferentes. Si bien el morrón verde y el rojo son muy similares en su forma, tienen sabores diferenciados. El rojo es un poco más dulzón,
y el verde un poco más ácido. Por eso el verde siempre lo sometemos a cocciones más largas para eliminar ese sabor. Bueno, vamos cortando todo el morrón. Fíjate, lo voy liquidando en tiras. Vamos a utilizar todo. Siempre que hagamos salteados o que trabajemos con vegetales en su mayor composición, tenés que tener en cuenta que baja mucho el volumen. O sea, esta cantidad de morrones que vos ves probablemente quede a la mitad. Es porque los vegetales son altos en agua, entonces van a perder mucha de esa agua y te va a quedar un volumen mucho más reducido. Bueno, acá ya hierve el agua. Justamente estábamos esperando eso. Vamos a disponer la pasta. Vamos a agregar media porción de pasta del paquete. Al agua vos ya le podés poner, por ejemplo, una hoja de laurel, un diente de ajo, además de la sal, ¿sí? Con eso vas a ayudar a darle mucho más sabor a al agua y por sobre todo esa agua pasa el sabor a la pasta. Entonces, fíjate, para que no tengas que romperlo, lo vas disponiendo despacio y lo vas empujando. Total, se va ablandando y va cayendo la pasta. No hace falta que lo rompas para poder introducir todo. Después al final entra todo sin drama. No tapes la olla. Una vez que incorporas la pasta no es necesario que tapes. ¿Sí? Pues ese es el error que muchos a veces tienen, que para que continúe hirviendo tapamos la olla. No, hay que dejarla abierta, que el exceso de agua vaya evaporándose y la pasta se va cocinando. Esto probablemente a la vuelta del corte ya va a estar totalmente cocido. Te voy a estar mostrando también los trucos para trabajar la pasta, que ya te lo había mencionado alguna vez, que no tenés que pasarla por agua fría porque si no eliminás gran parte de su sabor. Bueno, vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. Habíamos ido a la pausa con los fideos entrando al agua, cortando los morrones. Vamos a continuar cortando los vegetales que quedan para que vayas viendo la presentación que puedes utilizar para este tipo de preparación. Es bastante sencillo, en realidad lleva muy pocos pasos, es simplemente cortar todos los vegetales, tener tal vez un poco de arroz o de fideos listo en la heladera para poder combinarlo y obviamente la proteína de elección, que puede ser pollo, puede ser carne, puede ser cerdo. En este caso estamos trabajando con calamar, pero también puede ser pescado, puede ser algún otro tipo de fruto de mar. Lo importante es que vos tengas en cuenta cómo poder prepararte un plato de esta índole, que es justamente mucha cantidad de vitaminas, la cantidad justa de proteínas y también de carbohidratos, que son los dos macronutrientes importantísimos a no dejar de consumir. Bueno, continuamos, vamos a trabajar ahora el zucchini. El zucchini tenés que tener en cuenta lo siguiente. Normalmente en los salteados se utiliza más que nada la piel, pero vamos a estar desperdiciando mucha cantidad de zucchini si utilizamos solamente la piel. Así que podemos hacerle un corte de este modo, transversal, y vamos a poder aprovechar mejor este vegetal. Lo único que tenés que tener en cuenta es que cuando lo cocines, preferentemente tenés que cocinarlo o aparte para poder eliminar gran parte del agua, porque es un vegetal que tiene mucha agua, o si bien cuando lo agregues con todos los otros insumos te va a quedar un poco más blando al no sellarse bien. La otra forma es esta. Lo cortás como te mostré hace un ratito, o si no, sacás lo que es la pulpa. Entonces al sacar la pulpa estás eliminando gran parte del agua, por lo tanto va a poder tratarse como un vegetal más. Y acá lo puedes cortar nuevamente en tiras, ¿sí? Como estábamos cortando los morrones, ¿ves? Queda mucho menos pulpa, por lo tanto vas a tener menos agua en la presentación. Ojo que la misma técnica o el mismo concepto se maneja para la berenjena, solo que la berenjena tiene menos agua que el zucchini. Fíjate, es bastante sencillo retirarlo. Y ahora estamos en temporada de zucchini. Hay por todas partes y cada vez hay zucchinis más y más grandes. Por lo tanto, con uno solo ya podés prepararte una preparación para 4 o 5 personas. No hace falta que compres mucho. Yo logré encontrar uno chiquitito, entonces le vamos a sacar provecho. ¿Qué haces con la pulpa que la dejás de lado? Y bueno, podés llegar a incorporarla en alguna sopa, en algún caldo, si querés, lo cortás en cubitos y lo incorporás. Como tiene mucha cantidad de agua, es muy poco el tiempo que tiene que pasar de cocción. Bueno, vamos con la berenjena. Misma historia con la berenjena. La diferencia es que la pulpa de la berenjena la podés reciclar de mejor manera. ¿Por qué? Porque con la pulpa se suele hacer paté
un paté de berenjena que queda muy pero muy rico. Se le pone un poco de aceite de oliva, ajo y está listo para consumirse. Se lleva al horno y disfrutás después del sabor porque se elimina gran parte de la acidez. Y la acidez de la berenjena, que es a la que muchos no están acostumbrados, está más que nada en las semillas, no tanto en la piel. Por lo tanto, esta preparación particularmente no va a tener ese sabor ácido del que tanto es capaz con la berenjena. Queda pendiente hacer para el programa sí o sí alguna milanesa de berenjena, que son muy fáciles de hacer y si las tratás de manera correcta, muy pero muy ricas. Entonces, mira, voy sacando las semillas, que es lo importante. También el truco es tener un cuchillo afilado, ¿sí? Si no tenés el cuchillo bien afilado, te va a costar un poco más. Después te queda solamente la piel, que aporta un color interesante, un contraste interesante con todo el resto. Ahí está, vamos retirando todo. Ahora, trabajamos mucho los vegetales, pero ¿qué vas haciendo con el calamar o la proteína en que escojas? Lo que podés hacer es dejarlo macerando. Mientras vos haces todo este trabajo, en el caso del calamar, por ejemplo, le queda muy bien dejarlo descansar con un poco de jugo de limón o incluso con jengibre rallado. En el caso de que tengas pollo, de que tengas también carne, cada uno recibe mejor ciertos sabores. Por ejemplo, a la carne le queda muy bien el ajo, la salsa de soja, la salsa inglesa, que son salsas un poco más ahumadas. La salsa inglesa, por sobre todo, es más ahumada. Y al pollo, por ejemplo, le queda muy bien la mostaza, le queda también muy bien el jengibre, un poco de limón. No mucho limón porque si no te deja muy ácida la preparación. Bueno, acá terminamos con todos los vegetales. Ah, no, me falta la cebolla todavía. Pero mientras voy a ir cortando la cebolla, voy a adelantarme, voy a empezar a calentar la sartén para poder cocinar ya el calamar, que es muy sencillo de cocinar, ya vas a ver. Incluso es uno de los insumos que menos tiempo tarda en cocciones. Justamente al ser un fruto de mar, es muy poco el tiempo que lo tenemos que someter. Bueno, pero antes de continuar con eso, me queda el ajo, me queda la cebolla y el calamar. Antes de continuar con eso, te tengo que hablar de un producto muy pero muy novedoso. Estoy hablando de la almohadilla de Jack, vibromasajeadora, que te ayuda a combinar dos cosas muy importantes: el descanso y justamente el ejercicio. ¿Por qué? Porque con esta almohadilla vos podés simular 20 minutos de caminata con 20 minutos de ejercicio. Así que elegí este producto comunicándote al 021-522-610 o al 0982-380-527. Muy bien, tenemos entonces la sartén bien caliente. Vamos a ir cortando la cebolla. Y la cebolla te tengo un corte especial para esta presentación. Creo que ya lo habíamos hecho en un programa, es el corte pluma, que es muy pero muy lindo, queda en las presentaciones como esta, sobre todo utilizando cebolla morada, queda aún mejor. Fíjate, cortamos los extremos de la cebolla, le sacamos la piel, el exceso de cáscara y de piel, y la vas a cortar de este modo. Vas a poner acá, sacás muy poco del tallo que está en la parte de atrás y normalmente ¿cómo hacemos? Cortamos así, ¿sí? Y bueno, en este caso vamos a cortarla del otro lado, un poco más gruesa. Entonces el sentido es diferente y queda mucho más atractivo en las presentaciones. Además de ser cebolla morada. Justamente, fíjate todos los colores tenemos. Tenemos rojo, tenemos verde, tenemos negro, tenemos morado. Y vamos a tener el color marrón de la pasta, más obviamente el color que nos va a proporcionar la salsa de soja junto con el jengibre. Entonces, ahí ya está. Ya está trabajado todos los vegetales cortados. Tenemos entonces también las rabas o los aros de calamar. Vamos a trabajar con ajo, muy poquito. De los 3 dientes de ajo que te pido, vas a utilizar uno para esto que voy a mostrarte ahora. Vamos a cortarlo en láminas bien finitas. Y los otros 2 los vas a reservar porque vamos a utilizarlos para hacer el brebaje del que te había mencionado al principio, que es para darle mucho más sabor a nuestra preparación. Entonces, láminas de ajo, fíjate, bien finito, y ya lo podés poner junto con la cebolla, que son los sabores más similares. Bueno, la pasta ya está por salir, el calamar ya está listo para entrar a la sartén, lo mismo los vegetales. A la vuelta de la pausa cocinamos todo en muy pero muy poquito tiempo. Quédate prendido que ya volvemos. Cada uno
en un hemisferio para resolver el misterio. Regresamos con más de Cocinemos Juntos y antes de continuar con nuestra preparación, que estamos ahí al filo de terminar, te tengo que hablar de este producto muy pero muy novedoso. Estamos hablando de la almohadilla de Jack, una almohadilla vibromasajeadora que básicamente ayuda a combinar dos cosas muy importantes, el descanso y el ejercicio. Unos minutos utilizando esta almohadilla ya está simulando unas 20 cuadras caminadas, así que no puedes dejar de utilizar este producto. Para conseguirlo, comunícate al 021-522-610 o también puedes hacerlo al número de celular, el 0982-380-527. Bueno, yo vuelvo a la cocina, tenemos ya listo prácticamente todos los elementos de la preparación. Lo único que nos queda es unirlos, pasar por las diferentes cocciones de cada uno y ya está. Lo que sí ya adelantamos cocción fue lo de la pasta porque, bueno, evidentemente necesitamos cocinarla aparte para poder utilizarla, ¿sí? Está recién salida, fíjate, está caliente. Es más, le falta un poquitito de materia grasa para que no se pegue. Podemos utilizar, en este caso te voy a utilizar un poquito de aceite de sésamo, que es un sabor bastante particular y bien característico de la cocina oriental, ¿sí? Entonces lo remuevo con un poco de esto para que no se nos pegue y poder utilizarlo bien después. Fíjate, la sartén está caliente, está humeando, es justamente lo que necesitamos, una sartén bien pero bien caliente para poder saltear todos nuestros insumos. Un poco de aceite normal, ¿sí? Entonces vamos a ir incorporando en orden de turgencia o en orden de dureza, ¿sí? Primero va la cebolla junto con el ajo. Ese sonidito es muy importante que realice, ese sonidito de los vegetales chillando es bastante característico de un salteado. Ayúdate con una pinza, con una espátula, con una cuchara, ¿sí? Fíjate, vamos salteándolo ahí y vamos a hacer algo muy importante. Vamos a trabajar la cebolla junto con los calamares. ¿Por qué? Porque acá tenemos cebolla y tenemos ajo, ¿sí? Que son ingredientes que van a pasar muy buen sabor a la preparación. Entonces, los aros de calamar, directo. Si necesitamos un poco más de calor, y le damos. Los frutos de mar particularmente llevan cocciones muy pero muy cortas, ¿sí? Y fuertes. Eso es muy importante que tengas en cuenta, cocciones bien fuertes. Entonces ya va el calamar. Si necesitamos le agregamos un poco más de materia grasa. Acuérdate que todavía vienen muchos más insumos. Entonces un poco más de aceite. Bien caliente la superficie y empezamos a cocinar, ¿sí? Ya vas a ir dándote cuenta que el aro de calamar va a ir tomando un color anaranjado o va a ir tomando un color pardo también conforme vamos agregando el resto de los ingredientes. Entonces, evitamos moverlo más que nada porque, recordad, se aplica la misma ley, la misma técnica que con todos los vegetales o con todas las carnes. Cuando queremos generar un buen sellado, no movemos el insumo porque eso hace que se enfríe la superficie y por sobre todo no vas a tener un buen sellado. Mientras esto se va sellando ahí, vamos a trabajar acá. Tengo mixer y en esto tengo 2 ajos, ¿sí? 2 dientes de ajo. Vamos a agregar la salsa de soja, un poco de aceite de sésamo, que es lo que yo tengo extra acá, que no te mencioné en la mise en place, pero estaría bueno que lo prepares, lo consigas. Es más que nada para darle el sabor mucho más auténtico de cocina oriental. Le agregamos un trocito de jengibre. Es más que suficiente un trozo de jengibre, va a aportar mucho sabor. El jengibre, para los que no conocen, tiene un gusto como a cedrón, ¿sí? Bastante particular. Ya está tomando color todos los ingredientes y todo esto lo mixamos. Esto que estamos mixando es justamente el brebaje del que te había hablado. Con todo esto vamos a poder darle mucho, pero mucho más sabor a nuestra preparación. Al salteado ahora le incorporamos los morrones, el rojo y el verde, y aguardamos un poco para incorporar lo que es el zucchini y la berenjena. Ayúdate con una pinza, con una espátula, que todo esto se mezcle bien. Ahí, vamos mezclando todo. El calamar probablemente ya esté bien cocido, ¿sí? Es algo que lleva muy pero muy poco tiempo de cocción, no hace falta que lo sometas tanto. Incluso si lo haces al horno, independientemente de eso, se cocina muy pero muy rápido. Controlamos nuestro brebaje, lo continuamos mixando bien, que no se desperdicie nada.
Entonces, acá vas a tener la mezcla justamente de jengibre, ajo y salsa de soja. Ah, y el aceite de sésamo, que son sabores muy pero muy característicos de la cocina oriental. Esto lo vamos a tener cerca para poder utilizarlo. Acá bien al lado de nuestro salteado. ¿Por qué usamos esto y no usamos sal o pimienta? Bueno, porque en realidad en la cultura oriental se utiliza la salsa de soja para salar los insumos, no se utiliza sal. Por eso es que te había dicho que vamos a utilizar solamente la sal para ponerle al agua de los fideos. Entonces, ahí va. Ahora sí podemos agregar el resto de los vegetales, que vendría a ser el zucchini y la berenjena. ¿Por qué voy agregando todo así muy de corrido? Porque recordá, un salteado no lleva mucho tiempo de cocción, es muy lento el proceso. A temperaturas muy altas y fuegos muy pero muy altos. Perdón, fuegos altos y tiempos cortos, eso quise decir. Se me mezclaron las palabras. Bueno, y acá tenés que tener listo el brebaje a un costado para poder incorporarlo. Vamos a darle unos minutos para que el zucchini y la berenjena tomen algo de temperatura, de color. Y ya vamos a estar incorporando la pasta, que ya tiene un extra de aceite de sésamo. Ahí va. Como te había mencionado antes, vos podés jugar con las proteínas y con los ingredientes. No hace falta que sea estrictamente estos insumos. Pueden variar muchísimo. Vos podés utilizar justamente cambiar la proteína por pollo, por cerdo, por pescado, por camarones. Y los vegetales también. Podés agregar y sacar a tu gusto. Bueno, ya está todo mezclado. Agregamos el brebaje ya con el fuego apagado. Con esto ya se le agrega la sal que necesita y es más que suficiente para poder ir terminando la preparación. Como te había dicho, es una preparación muy pero muy rápida. Estamos hablando de insumos que se cocinan en muy poquito tiempo y tienen mucho pero mucho color. Me mudo para acá para hacer la presentación. Corro esto y servimos una buena cantidad de vegetales mezclados con los camarones y los fideos. Ahí va. Los aros de calamar. Y ya vamos presentando. Bueno, mientras voy sirviendo vamos a hacer un repaso. ¿Qué fue lo que hicimos? Básicamente cortar vegetales, preparar los fideos, que fue más que nada hervir los fideos con sal. Ya te había dicho que vos le podés poner el sabor que quieras al agua. Y después, más que nada, una vez que teníamos todos los vegetales cortados, ya incorporar en la sartén. Arrancamos con la cebolla y el ajo, después incorporamos los calamares. Fuimos agregando en orden de turgencia todo. Y último, nuestro brebaje, que era mezcla de salsa de soja, jengibre y aceite de sésamo. Entonces ahí está. Vamos a dejar un poquito de los colores de nuestros vegetales arriba. Y está. Fíjate, una preparación rápida, fácil, para el que quiera sacarse de por ahí el gusto a comida oriental. Tenés acá una opción muy pero muy práctica y por sobre todo muy pero muy rica. Bueno, esto fue el programa del día de hoy, la preparación. Espero que te haya gustado. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos, acá por las pantallas de Red Guaraní. Chau, chau.